Ya estamos en contacto con el doctor Artidoro Cáceres Velázquez en su esperada secuencia de todos los miércoles. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, mi querido Raúl. Ahí pues un poco preocupado por las situaciones políticas de nuestro país. Sí, lamentablemente estamos en escándalo tras escándalo. Doctor, el tema que hoy día le vamos a solicitar que nos pueda acompañar en este tema es algo que produjo también conmoción, ya que hablamos de la política, aparte del tema de la magistratura nacional, que es gravísimo, pero que creo que hoy día también, para no dejarlo atrás, el otro tema es la propuesta que ha hecho el congresista Donaire respecto a las limitaciones de tránsito a los jóvenes menores de edad, que después de las 10 de la noche ya no podían transitar. Ya, por supuesto, ha habido un revuelo, hay quienes se oponen a esta medida, él sustenta un poco enérgico por qué lo hace, en fin. A su punto de vista, doctor Artidoro Cáceres, ¿qué le parece esta propuesta del congresista Donaire? Bueno, al escuchar las declaraciones de este personaje, general retirado del ejército y ahora congresista de la República, a propósito de este proyecto que se está llamando toque de queda para menores de edad, permítame, mi querido Raúl, usted que es muchísimo más joven que yo, a lo mejor convendría hacer recordar a la gente que nos escucha cómo eran las costumbres hace algunos años. Y por supuesto yo, al escuchar al general Donaire, he recordado mi propia infancia y pubertad allá en mis pueblos de origen, Celendín y Cajamarca, en los años del siglo pasado, en esos años ya tan puestos en la biografía personal, en el pasado remoto. Recordarán los que tienen mi edad o los que todavía han vivido en provincias que una muchacha embarazada antes del matrimonio, sobre todo matrimonio religioso, era repudiada primero por su familia y después por la sociedad entera. Era expulsada de la casa o metida a un convento de clausura, es decir, encarcelada religiosamente, y del producto de su embarazo nadie sabía ni a nadie le interesaba nada. La virginidad de la mujer antes del matrimonio era sagrada, como el personaje o lo que ha escrito García Márquez en su novela Crónica de una muerte anunciada. Yo he visto todavía padres de familia, no sé si usted, Raúl, creo que no, pero yo he visto colgar en el balcón de las casas las sábanas de la cama de la noche de bodas, manchadas de sangre, que se lucían los familiares orgullosos. En esa época el marido era amo y señor, dueño de cuerpos y almas. Claro, por supuesto, si Dios le dijo a Eva, sufrirás en tus embarazos, parirás con dolor, y tu marido te dominará, la pobre mujer no tenía tiempo ni siquiera para salir a la calle sin su permiso, sin el permiso y la autorización del marido. En aquellos años las fiestas se celebraban durante el día, y para los jóvenes solo era permitido gozarlas hasta las 12 de la noche, y en la casa familiar. Era la moda, el orden, la sentencia cenicienta. En los años a los que me refiero, allá en mis provincias no había radio ni televisión, y a veces ni siquiera luz eléctrica. No era fácil estar en la calle o en la casa despiertos a medianoche. Mi abuelo hacía rezar el rosario después de la comida, que se realizaba a las 7 de la noche puntualmente, y a más tardar a las 10, todos a la cama. Eso y mucho más había en esos años en los que los padres, sobre todo el papá, pedía a los maestros, delegaba a los maestros, profesores, ordenaba que sean los segundos padres y que por lo tanto podían castigar a los chicos cuando era necesario. Se afirmaba que la educación debería aplicarse con una mano la miel y otra la hiel, y se decía y se afirmaba que con sangre entra la letra. Imposible ver en esa época a una mujer sola en una fiesta. Y era muy mal, pero muy mal visto,
que una mujer en una fiesta invitara a sacar a bailar a un hombre que apenas conocía. Los años pasaron y nos metimos en el siglo XXI. Aumentaron las relaciones de convivencia y también aumentaron los divorcios. El himen de la mujer pasó de ser sagrado y tabú a lo que a nadie le importaba ya. Llegó el striptease, la píldora anticonceptiva, dominó la penicilina y el condón, y se abrieron discotecas, nightclubs, hoteles y hostales por todo lado. La inauguración fue en el kilómetro 5,5. No le pido que recuerde, mi querido Raúl, porque seguro usted no lo ha conocido. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Entonces sería hipócrita. ¿Cómo que no? Así los años 60 del siglo XX fueron revolucionarios en muchos aspectos, pero sobre todo en lo sexual. Y en muchos países salieron del closet los homosexuales y se legalizó el aborto. Desaparecieron epidemias como la peste, el cólera, la viruela. Se vacunó contra la rabia, la poliomielitis y la tuberculosis. Y la mujer se hizo profesional en todas las carreras. Y hoy, actualmente, hasta juega fútbol y es campeona de box. Con todos estos cambios, mi querido amigo, queridos amigos que nos escuchan, se puede pretender aplicar medidas controladoras aplicables como la ley Donaire o llamado toque de queda para menores de edad. Hoy las fiestas comienzan a las 12 de la noche y las ciudades como Lima tienen a menores de edad en las calles y no siempre solos a medianoche. Yo sé que en muchos países del mundo y en muchas ciudades se aplica este dispositivo legal, esta orden de toque de queda, desde hace ya tiempo, incluso en muchas ciudades de Estados Unidos, de Norteamérica, país en el que la venta de armas es legal y por lo tanto permitida. Pero esas realidades, ¿son acaso las mismas que las nuestras? ¿No será que este remedio sea peor que la enfermedad? ¿O es que el general Donaire y otros que lo siguen han oído cantar el gallo y no saben dónde? Lo que hace falta, creo yo, y decirle al señor Donaire, a los señores congresistas y a los gobernantes, lo que hace falta es una educación familiar, sexual, moderna, civilizada, científica, con valores éticos, mucho más que valores morales, que son temporales y solo para un grupo social, sobre todo religioso. Una educación que desarrolle en la infancia, en la pubertad, la inteligencia, la personalidad, los sentimientos, la afectividad, y que desarrolle la responsabilidad de niños y púberes para que crezcan y maduren con eso, con esa responsabilidad que exige el siglo XXI y que exige para que ellos sepan portarse en cualquier lugar, a cualquier hora y en toda circunstancia. Doctor Artidoro Cáceres. Evidentemente eso habría que primero enseñarles a los legisladores, que parece que están como cuyes, como se dice, cuyes en feria. Doctor Artidoro, buenos días. Buenos días. Solamente quería hacerle una acotación. ¿Cómo podríamos comparar lo que está pasando en Estados Unidos, en donde sí se ha aprobado una norma en varios estados, creo que ya en general, y que hasta las 23 horas pueden transitar todos los menores de edad? Porque, como acabo de decir, hay muchas circunstancias en países llamados de superdesarrollo, y usted está hablando de Estados Unidos. Allá, como dije, la venta de armas es lícita, usted puede ir a cualquier sitio y comprar, o puede hacer comprar a un adulto, sobre todo si es un adulto que manipula a los niños, como ocurre aquí mismo. Se les da armamento. Usted ha visto la cantidad de niños, que ya es sorprendente, como aquí los feminicidios. Allá los niños en las escuelas entran con pistolas, metralletas, fusiles y matan a sus compañeros y a los profesores. Ya eso parece una cosa tan regular. De otro lado, países como Estados Unidos, que son consumidores de drogas y que no solamente están en la cocaína, están en las otras drogas, inclusive las sintéticas, y en donde la educación familiar
la familia como institución prácticamente ha desaparecido. Usted sabe que en Estados Unidos, en la mayoría de hogares, cuando el chico cumple 18 años, afuera, hijito, es tu vida, tú eres adulto, haz lo que quieras. Y si él no se va, lo botan. Entonces, son realidades muy diferentes. Y por supuesto, ni hablemos tampoco de la promiscuidad sexual y de otras cosas que hacen que este país exija reglas como las que está imponiendo el señor Trump hasta para los migrantes. Entonces, no son realidades parecidas. Y yo creo que si seguimos el ejemplo de Estados Unidos en muchas cosas, por ejemplo, en la búsqueda del bienestar personal egoísta, en esas disposiciones que dicen, vive tu presente, no pienses en tu futuro, tu día es hoy, tu vida es para ti. El egoísmo, el mercantilismo, el consumo exagerado. ¿Cuántas personas en Estados Unidos no comen, tragan? Los índices de obesidad son terribles. No sé si usted ve con alguna frecuencia algunos canales en donde se presentan hombres y mujeres con más de 300 kilos de peso. Entonces, estas realidades no se parecen a las nuestras, porque hay otras realidades, las realidades de los países orientales, árabes, en donde todavía la mujer ni siquiera puede manejar bicicleta. Entonces no se pueden aplicar medidas como las que están aplicándose, por ejemplo, en Singapur, en donde a los ladrones les cortan las manos y a los traficantes de drogas les dan la pena de muerte. Bueno, y dicen, este país ha subido económicamente, es país del primer mundo. Bueno, pero por favor, ¿a costa de qué son países del primer mundo? ¿A costa de qué? De sacrificios como este, por ejemplo. Usted sabe que en Estados Unidos los divorcios, por ejemplo, en Las Vegas, se hacen en menos de un mes, ¿no? Y los matrimonios se hacen así también de un día a otro. Entonces, no son realidades parecidas. Hasta hay que estudiar nuestra realidad, hay que conocerla, hay que saber nuestro pasado. No, pues, por eso me he permitido yo señalar lo que acabo de decir. Los jóvenes no saben lo que era antes, no conocen la historia de nuestro país. Y, por supuesto, ahora las mujeres trabajan, los hombres trabajan, salen a las 6, 7 de la mañana para poder llegar, los que viven pues lejos, 2 horas y media de ida a Lima y de vuelta de Lima. ¿Qué tiempo les queda para educar a sus hijos? Que no es posible que los personajes que se van a casar no tengan la menor idea de lo que es la institución que se llama familia. Ahí está el tema. Una educación que comience en la educación inicial, porque si la familia no puede dar los valores éticos, que lo dé la escuela. Y la escuela ahora está empantanada, peleándose por el término género. Entonces, así como estamos, creo que nuestro futuro no es muy favorable, y con estas corruptelas que hay, en estos descubrimientos que se están dando en el Poder Judicial y en las autoridades de gobierno, la verdad es que a mí me preocupa mucho. Menos mal que mi techo va bajando cada vez, pero pienso en mis nietos sobre todo y en todos los niños del Perú que van a crecer en una sociedad desinstitucionalizada familiarmente. Sí, usted dice bien ciertamente, hay que mirar el futuro. Entonces, ¿qué futuro les espera a nuestros jóvenes, adolescentes y puber todavía? Con toda esta corrosión a la supervivencia en un país democrático, un país libre, pero que está teñido por la corrupción. ¿Cuál es el dato, vamos a decir, lo referente que ellos tienen que seguir con todas estas situaciones? El desarrollo de estos niños ahora, jóvenes, después, ¿qué pueden proponer, la verdad, con todos esos escándalos que hay en estos momentos? Por ejemplo, el Consejo Nacional de la Magistratura, un vocal involucrado en un tema de audio que tendrá que demostrar que eso no es así, pero que ya pone en duda la probidad de esta gente que son los que determinan justicia en el país, pero sin embargo, ahí están los ejemplos realmente corrosivos contra nuestra sociedad, mi querido doctor. Sí, mire, los medios de comunicación en general están adquiriendo mucho más poder del que le asigna el título el quinto poder del Estado. Si no fuera por estos descubrimientos, la corrupción sería tan gigantesca que terminaríamos eligiendo como presidente de las instituciones a personajes como Al Capone o a narcotraficantes, etcétera.
lo que se ha escuchado en las grabaciones y lo que se lee en las transcripciones de las conversaciones telefónicas es tan escandaloso, tan purulento, que no sé cómo ayer uno de los imputados o uno de los acusados, uno de los que han sido detectados y que es un vocal supremo, puede tener el cinismo y el desparpajo de salir a decir yo no he hecho nada. Y esto recuerda a que no hay político acusado de corrupción que no diga yo no fui. Y esto del gran bonetón, ¿no?, que siempre hay que acusar al otro, ¿qué duda hay en que se pidan billetes verdes? ¿Qué duda hay en que se diga la señora K de fuerza número 1? Es decir, hay que considerar estúpido a la gente que piensa que no podemos deducir de quién se trata. Y no es posible que ese Consejo Nacional de la Magistratura tenga gente tan cuestionada, cuyo pasado no es limpio. El pasado de la mayoría de los que están participando en esta instancia judicial no es limpia. Inclusive su propio presidente ha salido a las calles protestando contra la ley universitaria y ha salido como cualquier otro sindicato a protestar para que se anule la ley universitaria. Todos estos hechos deberían considerarse. Entonces, los nombramientos están mal hechos, absolutamente, y tienen razón los que piensan que hay que reorganizar esta instancia, pero igualmente aprovechar esta oportunidad para poner en línea a estas instituciones tan cuestionadas desde hace tanto tiempo, porque como se ha dicho bien, la corrupción en el Perú viene desde la conquista de nuestro país. Eso es lo cierto. La corrupción en nuestro país es tan antigua que evidentemente tenemos que hacerla nacer o comenzar, porque no hay evidencias de que en el periodo incaico hubieran estos hechos de corrupción. Tenemos que hacerla comenzar desde la llegada de los españoles y sobre todo con sus instancias, inclusive las religiosas. El doctor Arturo Cáceres, pero mientras que hayan estos hechos que no son equitativos, como en otros casos se manda prisión preventiva por 9 o 18 meses o hasta 36 meses a personas que recién están procesadas, estos señores vocales y consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura siguen todavía libres y campantes. Para ellos no se les aplica la ley, al igual que todos los demás peruanos. Tiene usted una razón, que hay que proclamarla y hay que difundirla. No podemos tener justicias diferentes según sea el apellido. Doble rasero. ¿Aló? Doble rasero para... Doble rasero, y triple y cuádruple rasero. Así es. No podemos tolerar, y creo que nosotros que tenemos posibilidades de, no digo educar, ni reeducar, sino de informar a la comunidad, que se ponga alerta, vigilante. El Homo sapiens que queremos ser tiene esa calidad que no tienen esa cualidad que no tienen otros seres vivos. Podemos analizar las situaciones desde diferentes ángulos y tomar decisiones, porque nuestra estructura cerebral está diseñada para eso. Pero resulta que a fuerza de ver tanto escándalo, tanta corrupción, mal de muchos, consuelo de tontos, y como todos hacen eso, ¿por qué no yo? Entonces el contagio, esto es lo que se llama en el cerebro, lo que hacen las neuronas llamadas en espejo, que eso deben considerarlo los educadores. Los niños y los jóvenes que no tienen un desarrollo suficiente para tomar decisiones racionales, pensadas, analizadas, ellos tienen en su cerebro las llamadas células en espejo, que se han descubierto primero en chimpancés y después en todos los primates y sobre todo en el ser humano. Se copia, como por ejemplo, si usted ve jugar fútbol o ve jugar tenis o hacer cualquier deporte, en su cerebro las neuronas, sin que usted lo practique, están haciendo que usted haga ese movimiento. Y si usted ve a los jugadores de tenis o de fútbol, y usted también es jugador de tenis o de fútbol, va a tener mejor resultados cuando vea los partidos y vea a otros que hacen lo que usted quisiera hacer y llega a hacerlo. Entonces, estas neuronas en espejo hacen que los niños copien, y por eso es que
hay que también pedirles a los medios de comunicación que no tengan tanta información putrefacta, porque a muchos de estos chicos que están descerebrados por su educación, a los que se les ha hecho creer que Dios está ahí mirándolos, que gracias a Él estamos haciendo lo que haciendo y las desgracias son obra de Él, que si hacen bien se van a ir al cielo y si hacen mal se van a ir al infierno. Estas nociones obsoletas, ridículas, tontas, mitológicas, es como hacer creer que Zeus existe, que Apolo existe, que Minerva y que Atenea y que etcétera existen, o que Inti es el dios de todos. No, pues, ya no. Ahora hay que aprovechar sobre todo de los conceptos de las neurociencias y propender a que los ejemplos sean positivos, porque estos se imitan. Hay muchos niños y jóvenes que delinquen porque ven que eso les da éxito, porque ven que eso es progreso. No sé qué análisis estarán haciendo ustedes, supongo que como son expertos lo harán, cuando expliquen cómo el señor Ronaldo pasa ahora al Juventus y se va a poner una camiseta que ya es pues de otro equipo, de otra situación, de otro partido. ¿Qué pasa con la gente que cambia de nacionalidad? ¿Cómo pensará el señor Vargas Llosa, que tiene la doble nacionalidad? ¿Cómo piensa esa gente que se llamará transfugismo deportivo? ¿Y por qué no a canalizar esa situación? ¿Va a defender con el mismo ardor con que ha defendido al Real Madrid el señor jugador estrella de fútbol, y con millones de por medio? Se les está explicando que él se pasa a otro club por el dinero, por la casaquilla, porque le gusta más ese equipo. Estos son los detalles que hay que ver, que los chicos no copien, porque cambiarse de camiseta o cambiar de mujer a cada rato o cambiarse de partido político o de religión viene a ser lo mismo, creo yo. En fin, eso ya es parte de su análisis. Muy bien, doctor, muchas gracias por haber participado como todos los miércoles en nuestro programa. Muy buenos días y esperanza para el futuro. Es lo que hace cuando se abre la caja de Pandora en la mitología griega. Se abre la caja y se sacan todas las desgracias, la podredumbre y las miserias. Y lo único que queda en el fondo es lo que se llama esperanza, que no hay que perderla nunca. Efectivamente, no hay que perder la esperanza, es cierto. Gracias, doctor, un abrazo. Bien.